Hoy vamos a tener la siguiente visita de nuestro Señor Jesucristo a una casa en Capernaum, donde ocurrió un milagro hermoso, precioso, donde Jesús sana a un paralítico. Pero vamos a hacer una oración. Padre, eres nuestro Rey, eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor. Señor Jesús, bendícenos, visítanos en esta tu casa, en este lugar, Señor, visita nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Jesús. Vamos a tener un recordatorio de la enseñanza que compartíamos con ustedes la semana pasada, antes de adentrarnos a esta enseñanza que hemos titulado Jesús visita otra casa en Capernaum y sana a un paralítico. Compartíamos con ustedes la enseñanza de esa visita que Jesús hizo a la casa de Zaqueo. No nos vamos a centrar en la primera parte de la enseñanza. Quiero yo culminar y resaltar con toda la intención en el último punto que compartíamos con ustedes, la verdadera conversión de Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo 8, 9 y 10. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así estaba Zaqueo, estaba perdido. Estaba perdido en su mala manera de vivir, estaba perdido en el banco de los tributos, estaba perdido a consecuencia de su maldad, de sus robos, de todos sus pecados que él estaba cometiendo. Pero como ya explicábamos, amada persona, qué preciosa actitud tuvo Zaqueo para buscar a Jesús. Y resaltábamos esos puntos, que es importante tener la actitud de Zaqueo para que Jesús visite tu vida y visite tu casa y haya salvación, haya una transformación, haya perdón de pecados. Pero como les decía, la verdadera conversión de Zaqueo la vemos en estos pasajes que acabamos de leer. Primeramente vemos a un hombre arrepentido de todos sus pecados. Y no nomás arrepentido de todos sus pecados, sino que él se apartó de todos sus pecados. Dejó su mala manera de vivir, creyó en el Señor Jesucristo, aceptó la invitación que se hizo el Señor Jesús por cuenta propia a la casa de él. Gustosamente se bajó de ese árbol sicómoro para ir y llevar a la casa aquel Salvador, aquella luz que vino al mundo para alumbrar. Como dice aquí la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, y él buscó a Zaqueo. ¿Para qué? Para salvar ese estado de condición de perdición a este hombre. Amados, Zaqueo, no necesitamos ser Zaqueos, no necesitas tú ser un Zaqueo. Basta solamente con que tú vayas a Cristo, te entregues a Él de todo corazón, creas en Él, vivas para Él, y Él pueda visitar tu casa y perdone todas tus faltas. Zaqueo es un ser humano igual como nosotros, era un ser humano igual como tú. Pero él se acercó a Jesús. Tú tienes que ir a Jesús. Entonces vemos que ese cambio en él fue radical, fue sincero, fue real. De tal manera que él había dañado muchísimo a su prójimo, había lastimado a su prójimo. ¿Y qué fue lo que hizo? Restituyó al prójimo. Le pidió perdón y también devolvió lo que él había robado. Restituyó al agraviado. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 20. Dice de la siguiente manera: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio y restituid al agraviado.
Haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. O sea, tener misericordia de la gente, tener amor para con su prójimo. Todo eso lo hizo Zaqueo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuere rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Amada persona, hubo un verdadero cambio en Zaqueo. Él se arrepiente de toda su maldad y restituye al agraviado. Cambia su actitud para con la gente y cambia su actitud para con sus seres queridos, para sus hermanos si tenía hermanos, para con su esposa si tenía esposa, para con sus padres si tenía aún todavía vivo a sus padres. Zaqueo cambió su actitud, volteó su corazón a su familia, volteó su corazón a cada uno de ellos y volteó su corazón principalmente ¿a quién? A Jesús. Empezó a restituir al agraviado. ¿De qué manera? 4 veces, hermanos y amigos, fue lo que él devolvió. Cuando la Biblia nos dice que solamente se tenía que devolver una quinta parte. Vamos a ver el libro de Números, capítulo 5, versículos 5 al 7. Dice así la escritura: además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Es restitución. Y añadirá sobre ello la quinta parte, no 4 veces como lo hizo Zaqueo, era una quinta parte. Y lo dará a aquel contra quien pecó. Amados, Zaqueo lo devolvió 4 veces. Vemos un verdadero corazón arrepentido, un corazón compungido, un corazón sincero, un corazón que, ay, será, pero me voy a quedar sin nada. Son 4 veces, pero me voy a quedar en la ruina. Él no pensó eso. Eso no importaba ante la presencia de Jesús en su casa. Jesús le dijo que él iba a tener misericordia de él, que lo iba a perdonar, que lo iba a salvar. Zaqueo se dio cuenta que no encontró la felicidad en todo lo que él tenía, ni en el pecado, porque en el pecado no hay felicidad, sino hay miseria. Y amada persona, vemos que Zaqueo no le importó que quedara en la ruina. Él dijo: 4 veces lo voy a devolver, y 2, la mitad de mis bienes es para la gente pobre, necesitada. Amor al prójimo. Zaqueo dejó de confiar en el dinero. Si era avaricioso, dejó la avaricia. Él realmente se entregó a Cristo Jesús. No escatimó nada, ni cosas materiales, y no escatimó ni su propia vida. Él se entregó plenamente al Señor Jesucristo, de todo corazón. Se convirtió, se volvió a Jesús de todo corazón, se volvió a su familia de todo corazón, amó a su prójimo de todo corazón. Zaqueo fue diferente, amados. Fue salvado, fue perdonado, fue justificado por Cristo Jesús. Amados, explicábamos en esa enseñanza, Zaqueo significa puro, limpio y justo. Eso es lo que significa Zaqueo. Puro, Jesús lo purificó. Limpio, Jesús lo limpió. Justo, Jesús lo justificó. Jesús lo justificó. Eso ocurrió en la casa de Zaqueo. Amados, yo creo que varios pudieran testificar en esta mañana de cómo es que Jesús tuvo misericordia de tu vida, de tu alma, de tu ser, de tu persona, cuando entregaste tu vida a Él, quizá en el cuarto de tu casa. Quizá te humillaste ante Él y empezaste a llorar realmente de todo corazón, compungido, compungida, pidiéndole perdón a Jesús de todas tus maldades, arrepintiéndote de cada uno de tus pecados, confesándolos ante Él y creyendo en la cruz de Cristo para el perdón de tus pecados. Te entregaste a Jesús. Y quizá a lo mejor que te estoy comentando esto, recuerdas que así fue. Algunos encontraron el perdón de sus pecados, ¿en dónde? En su casa. Otros quizá a lo mejor encontraron el perdón de sus pecados en una reunión como estas, donde vinieron a buscar a Jesús. Y a lo mejor vinieron con una actitud no correcta, ¿verdad? Pero cuando escuchaste el mensaje y atendiste al mensaje de Cristo, entregaste tu vida a Jesús. Te arrepentiste de tus pecados de la misma manera que Zaqueo, te entregaste a Él, etcétera, etcétera.
y creíste en Jesús para el perdón de tus pecados, viviendo para Él de ahí en adelante. Y quizá otros encontraron el perdón de sus pecados en otro lugar, ¿verdad? Quizá en la montaña, como ha pasado a algunos siervos de Dios. Otros en un lugar como estos. Otros quizá a lo mejor en la playa, ¿no? Amados, qué precioso es encontrar el perdón de tus pecados. Es algo maravilloso, es algo especial, y eso lo experimentó Zaqueo. Jesús hizo la obra en Zaqueo, lo purificó, lo limpió y lo justificó. ¿Todo por qué? Porque Zaqueo se acercó con una actitud correcta. Dejamos esta introducción, pasemos a la enseñanza del día de hoy. Jesús visita otra casa en Capernaum y sana a un paralítico de cuerpo y alma. Vamos a tener nuestra lectura. Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice así la escritura: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, esto es, por 4 personas. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ellos pensaban en sus corazones lo que acabamos de leer. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Con qué autoridad? Vamos a explicar ese punto más adelante. Si usted quiere checar los puntos que vamos a tratar en esta enseñanza, que son como 7 o 8 de esta lectura que acabamos de tener, usted puede verlo en el Evangelio de Lucas 5, 17 al 26 y en Mateo capítulo 9 al 8, donde habla de lo mismo, pero de un punto de vista de Lucas, de un punto de vista de Mateo, y usted enriquecerá pues o va a corroborar estos puntos que vamos a tratar. Los he sacado de las 3 lecturas, del libro de Lucas, del libro de Marcos y del libro de Mateo. Vamos a ver entonces el primer punto de esta enseñanza, de esta visita. Número 1, Jesús en esa casa les predicaba la palabra. Cuando Jesús visitó esta casa, que algunos piensan que era la casa de Simón Pedro, pero no lo dice la Biblia, ¿verdad? Jesús tenía a otros discípulos donde morar o donde estar. ¿Por qué te digo que Jesús pudo haber estado en la casa de alguno de otros de los discípulos? Porque pues habían varios discípulos que estaban o vivían en esa región. Entonces, pero algunos piensan que era en la casa de Simón Pedro. Donde haya sido, era una casa, pero no era la casa de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía una casa. En una ocasión Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene ¿qué? ¿Dónde recostar su cabeza? Las aves tienen nidos, las zorras guaridas, pero el Hijo del Hombre ¿qué? No tiene ni dónde recostar su cabeza. En pocas palabras, Jesús, su casa no estaba aquí en la tierra. Su casa estaba en la gloria eterna. Ya estaba su casa.
ahí en el reino de los cielos. Entonces es particular, entonces no era una casa particular de Jesús, sino era una casa de cualquiera de los discípulos. Y en esa casa entonces Jesús aprovechaba el tiempo y él estaba predicando la palabra. La palabra predicar es que les anunciaba las buenas nuevas, que les daba a conocer las verdades de la eternidad. Jesús hablaba de todas las enseñanzas o algunas porciones de las enseñanzas que nosotros podemos ver en los 4 evangelios. Él enseñaba, él aprovechaba la oportunidad y ustedes saben que en una casa, pues no nomás hay gente adulta, hay jóvenes, entonces Jesús les predicaba y les daba una palabra a los jóvenes, también hay adolescentes, entonces Jesús también les daba una palabra a los adolescentes, había niños y yo pienso que también Jesús daba una enseñanza a los niños, había matrimonios, entonces Jesús daba una palabra específica para los matrimonios. Había gente que creía en él y así sucesivamente yo les pudiera decir, Jesús aprovechaba el tiempo y les daba una enseñanza según la necesidad de la persona, de los oyentes. Amados, qué importante es que en una casa se hable de Dios, se hable de la palabra de Dios. El Dios de los cielos en el Antiguo Testamento le decía a Josué, nunca se aparte de ¿qué? Este libro de la ley, sino meditarás de día y de noche en él. ¿Y cómo lo puede hacer uno? En lo personal, una comunión con Dios, pero también con tus seres queridos. Oh, amada persona, quiero hacer aquí una pausa. ¿Estudias tú la Biblia con tu familia? ¿Estudias tú la palabra de Dios en tu casa? ¿Motivas a tus seres queridos a que busquen de Dios a través de las Sagradas Escrituras? ¿A través de alguna literatura, de algún libro? ¿Fomentas tú la lectura espiritual a través de las Sagradas Escrituras o algún otro libro, algún artículo? Si tú no lo haces, tienes que cambiar eso. Tienes que cambiar esa actitud de estar ajeno. Quizá, es que bueno, ya mis hijos están grandes, es que pues ya mis seres queridos. No, amada persona, tienes que esforzarte, tienes que pensar en ellos. Ya lo habíamos visto en enseñanzas pasadas, ¿verdad? Que espero en Dios que tengamos una oportunidad de retomar aquella enseñanza, aquella predicación donde hablábamos que era necesario volver el corazón a la familia. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? Que era importante. La vamos a retomar porque créame que he estado dándole vueltas y estaba viendo si metía yo esa porción para enseñarles a ustedes. ¿Y qué es volverse? ¿Qué es volver el corazón a la familia? ¿Qué es volver el corazón a Dios? ¿O qué es volverte tú a Dios? Pero eso lo vamos a ver en una próxima enseñanza. Entonces, amada persona, qué importante es que en tu casa haya esa necesidad, haya ese ejemplo de tu propia persona, entre ustedes como familia, de fomentar el hábito de la lectura bíblica, algún libro específico. Oh, amados, qué triste es. En muchos hogares no se lee la Biblia. Los hijos no están interesados en leer la Biblia. ¿Quién puede leer la Biblia? Un hijo que ya sepa leer, una hija que ya sepa leer. Ellos pueden leer la Biblia. No es una pérdida de dinero si tú le compras una Biblia a tu hijo de 8, 7 años, que sepa leer, 9 años. No es una pérdida de dinero, es algo bonito, es un buen regalo que tú le des a un ser querido, sea tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana, a tus padres, etcétera, alguna literatura cristiana, un buen libro que lo lleve a la obediencia, que lo lleve a la fe, que lo lleve a esforzarse en entrar por la puerta angosta, que lo lleve en un momento dado a Jesús, que le aumente la fe, etcétera. Es bueno fomentar eso. Yo por eso quise hacer esta pausa para motivarlos, para que busquen de Dios a través de las Sagradas Escrituras, para que en la mesa, en un momento dado, de donde se come, donde toman ustedes sus alimentos, etcétera, etcétera, pues se tome un punto teológico, alguna porción teológica. No siempre quizá pueda ser algo teológico, ¿verdad? Mañana, tarde y noche, porque se almuerza, se come y se cena, 3 veces se conviven, sino que pueden tomar algún otro punto. La idea es interactuar. La idea no es estar con los celulares, la idea no es estar callados, que te comes, te levantas y te vas no sé a dónde. No, amados, hay que cambiar eso, hay que buscar de Dios,
Hay que hablar de Jesús, hay que hablar de algún principio bíblico, de alguna historia bíblica. Oye, ¿qué pasó con David? ¿Cómo es posible? ¿Qué edad tenía cuando enfrentó a Goliat? Ese tipo de temas tan interesantes donde se enriquecen y crecen espiritualmente y se sacan algunos puntos importantes. Amados, en esa casa Jesús predicaba la palabra. ¿Quién es el que tiene que predicar la palabra en un hogar? Pues el padre, el esposo, la madre, la esposa. Y los hijos tienen que interactuar también, tienen que escuchar. Yo les invito que por favor hagan eso por el bien de sus almas. Que lean las Sagradas Escrituras, que compartan las Sagradas Escrituras, que hablen de Jesús, que hablen de alguna verdad importante, una promesa o una palabra de advertencia, no lo sé, que hablen, pues no herejías, ¿verdad? No que tengan, aquí tengo la revista de la Atalaya, lo voy a agarrar y vamos a ver aquí una porción de la Escritura. No, agarren la Biblia, una buena literatura. La mayoría de los libros que nosotros les recomendamos, los traemos, son checados por los hermanos. Algunos por nosotros, porque no tenemos toda la librería, ¿no? Pero la mayoría de los libros son leídos para darles un buen alimento. Ustedes nunca se van a encontrar aquí libros de la prosperidad, libros de esos de psicología interior cristiana, nada de eso. Libros que hablen de la Escritura, libros académicos, libros que nos lleven a amar más a Jesús, a conocer más a Jesús. Lo pueden checar ustedes. Por ahí se nos puede escapar alguna que otra cosa, ¿verdad? Por ahí pudiera haber algo que, caray, pero ¿cómo eso no es lo que he escuchado? O eso no es lo que he leído. No te preocupes, puedes decirnos. Porque pues hay diferentes autores, diferentes personajes con diferentes denominaciones, ¿no? Diferentes puntos doctrinales. Bueno, nada más, como dice la Escritura, toma lo bueno y desecha lo otro. Eso es todo. Punto y se acabó. No tienes que creer lo que te está diciendo ese escritor. Tenemos que creer lo que dice, ¿qué? La Biblia, las Sagradas Escrituras. Entonces, amados, yo les invito a que busquen de Dios, a que hablen de la palabra de Dios, se alimenten de la palabra de Dios a través de la Escritura, a través de esa plática, de ese compañerismo familiar que tengan, sea a través de la Escritura o algún otro libro. Eso es importante. Jesús predicaba la palabra de Dios, su palabra, en esa casa. Seguramente Jesús les hablaba lo importante que es amar a Dios, lo importante que es amar a su prójimo. Seguramente Jesús les compartía acerca de la eternidad, acerca del cielo, acerca del infierno, acerca de cómo el esposo debe de amar a la esposa, los hijos, cómo deben de respetar a los padres. Jesús aprovechaba el tiempo, amados. Jesús aprovechaba el tiempo. Qué importante entonces es hablar de la palabra de Dios en una casa. Siguiente punto. Eso es lo que Jesús enseñaba o más. En ese hogar hablaba la palabra, predicaba la palabra. Si Jesús predicaba la palabra, nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestras casas o en las casas que tú te visitas. Llegan ahí la visita ahí con tus amigos y están hablando de fútbol y están hablando de voleibol y están hablando no sé de qué cosas y todo. ¿Y cuándo has hablado de la palabra? ¿Que no eres cristiano? O no lees la Biblia. Tienes que hablar de las Sagradas Escrituras. Tienes que hablar de la palabra de Dios. Tienes que hablarle a la gente. Hay que aprovechar la oportunidad. ¿Qué más podemos nosotros ver como segundo punto de esa visita en esa casa? Los obstáculos para llegar a Jesús. Amados, si se han fijado, créanme, hemos visto en esas enseñanzas, en ese ciclo de enseñanzas, que hay obstáculos para buscar a Dios. Que hay obstáculos para buscar a Jesús. Y en esta ocasión pasa lo mismo. Hubo un obstáculo. La gente iba de todo corazón a buscar a Dios, pero es particular que la mayoría de la gente que va de todo corazón a buscar a Jesús se encuentra con obstáculos, como que el diablo sabe que ellos lo están haciendo de todo corazón. ¿Y qué es lo que va a hacer el adversario? Pues va a poner trabas, va a poner obstáculos. Va a poner dificultades para que la gente no se acerque. Y aquí nos volvemos a encontrar que los obstáculos eran la multitud. Esto quiere decir, una vez más, las ideologías de las personas. Pudiéramos sacar provecho a esta multitud, ¿verdad? Con toda la intención.
Una vez más nos encontramos con las ideas erróneas de la gente, los pensamientos raros, extraños que están allí virtiendo, ¿verdad? Las personas, aquellos que quieren buscar de Dios. Ahí está el esposo diciendo, no hombre, es que no es tan radical. ¿Cómo es posible que sea pecado ir a una fiesta y bailar? ¿Qué tiene de malo bailar? ¿Qué tiene de malo en un momento dado ir al cine y ver una película donde hay tanta barbaridad y media? No tiene nada de malo. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de bueno, amada persona? Entonces, la multitud empieza a ser un obstáculo. Esa multitud puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, o puede ser tú misma, tú mismo, o tus amistades que te dicen, no vayas ahí a escuchar la palabra, ahí condenan a la gente. No, hombre, ese predicador, no, es muy exagerado, es muy extremista, es muy religioso. No, esa hermana, ¿para qué visitas a esta hermana? ¿Para qué visitas a este hermano? No, mira, tú tienes responsabilidades aquí, allá, etcétera, etcétera. Hay trabas, hay adversidades, a veces los mismos pensamientos, quizá a lo mejor de la misma persona, pero será así, será lo otro. Amado, créele a la Biblia, créele a la palabra de Dios, estudia las Sagradas Escrituras, las cuales te llevarán a la verdad, te llevarán a entender, te llevarán en un momento dado, ¿verdad?, a que tengas más conocimiento de Jesús. Entonces nos volvemos a encontrar que hay problemas para acercarse a Jesús. Amados, si eso le pasó a estas 5 personas, a este paralítico y a los 4 que lo llevaban, ¿no te podrá estar pasando a ti? Quizá por eso no te has entregado a Jesús. Puede ser la multitud, puede ser las ideas que la gente te esté metiendo, las personas te estén metiendo no sé en dónde. Y les creas a las personas, ¿verdad? Mira, a mí no me creas, créele a Jesús, créele a la palabra de Dios. Pero puede ser que también algo que te pueda impedir buscar o tener un encuentro con Jesús, puede ser que sea tu manera de pensar, tu manera de actuar o tu proceder, o para ser más claro, que sea tu pecado o tus pecados. Amas tu pecado, quieres a tu pecado, te deleitas en tu pecado, y eso también te impide que tú busques a Cristo Jesús y puedas ser salvo, porque no hay un arrepentimiento. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado con esos obstáculos para llegar a Jesús. Hay a veces que el obstáculo no nomás puede ser eso que te acabo de mencionar, sino también puede ser las distancias. Ay, es que está bien lejos, buscar a Dios, y cómo son 40 minutos, porque sé que aquí hay personas que hacen 40 minutos para trasladarse a esta reunión. Y tú dices, ay, es que está bien lejos. Otros hacen 1 hora. Pues yo quiero decirles que hay hermanos de todas las edades y todas las ciudades grandes que para llegar a una reunión como estas recorren 2 horas, otros 1 hora y media, otros de cajón 1 hora. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Tienen sus audífonos, o llevan su Biblia, o llevan su libro, y van en el metro, o van en el autobús, o van en el camión, y van leyendo y van aprovechando el tiempo. Es parte de eso, un día de Dios. Dios se ha escogido un día para que lo busquemos. Entonces no tienes que poner un pero para buscar a Jesús por una distancia. Entonces eso también puede ser un impedimento que la gente venga a escuchar la palabra de Dios. Y es más cómodo quedarse en casa, ¿verdad? Que acabo tengo acá mi celular, que acabo tengo acá mis películas de cristianas y que acabo que nada más me meto al YouTube y ya pongo aquí y ya voy a una enseñanza, y tienes, mira, una cartera de diferentes pseudos evangelistas, apóstoles y pastoras y no sé qué tantas cosas más, y ahí te quedas cómodamente y no buscas de Dios porque está lejos, está lejos. Amados, tengamos cuidado con esas actitudes, porque Jesús sí se fija. Él se fija con qué actitud venimos a esta reunión. Si puro compromiso, porque te traen tus padres, porque te trae tu esposo, tu esposa, porque te traen tus hijos o tus padres, no lo sé, etcétera, etcétera. Amados, busquemos a Jesús con una actitud correcta y de todo corazón. A Jesús le gusta eso, que le busquemos de todo corazón y lo vas a hallar. ¿Por qué? Porque así lo dice la Escritura. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está el secreto. Estas 5 personas
cierto o no, buscaban a Cristo de todo corazón. Se dejaron guiar por el obstáculo. Ay, hay mucha gente, no, ¿cómo le vamos a hacer? Yo creo que han de haber sido mexicanos, judíos, no lo sé. Es que no se puede. No, otro día, no, hay mucha gente. A veces llega la gente por tanta prisa, no lo sé, de veras. Llega a un banco y va a hacer un pago y ve una filota. Ay, qué gente. Son como 7, 8 personas. Y mejor se va. No, otro día. Y luego después se le olvida el pago y tiene que pagar intereses. O sea, esa es la mentalidad de muchos mexicanos. Amados, esa mentalidad no la tuvieron estas 5 personas. Qué bueno que no eran mexicanos. Qué bueno que no eran mexicanos. ¿Por qué? Porque no dijeron, no se puede. A veces uno le dice algo, oye, es esto, está difícil, voy a ver si puedo. Siempre hay un pero. En un mexicano siempre hay un pero. Son pocos los mexicanos que dicen, órale, ahí vamos a estar, está bien, no, sí, mira, estoy muy ocupado, ocupada, pero a ver cómo le hago, pero me voy a esforzar, ¿no? Yo no escucho eso. No, siempre hay un pero, siempre hay un pero. Amados, cambiemos eso ya también, por favor. Es bueno transformar ya nuestra mentalidad, no la mentalidad de todos los demás o de la gente, sino de lo que dice las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Hay que tener cuidado entonces con los obstáculos, las distancias, etcétera. También puede ser un obstáculo. No hubo un obstáculo. Vamos a ver la siguiente imagen. No hubo un obstáculo. ¿Y qué fue lo que pasa? Estos, al ver la multitud, no, ni cuál multitud ni qué, nada. Nosotros tenemos necesidad de Cristo, pero ¿cómo no se puede entrar? Yo pienso que antes de hacer eso, le dieron la vuelta a la casa, así, y eso era esfuerzo. No crees que no pesaba, a lo mejor más si era un gordito, ¿verdad? O a lo mejor estaba delgado, como tú lo quieras ver, pero, o los que lo llevaban, pues no estaban muy corpulentos, ¿verdad? No eran soldados, eran gente judía, gente sencilla, y ahí andaban ahí cargándolo. Entonces le dieron la vuelta a la casa. Pues no se puede, ¿cómo le hacemos? Híjole, pero es que necesitamos estar aquí con Jesús, como que ellos presentían, no sé qué, ¿verdad? Pero ellos sabían que era la única oportunidad que iban a tener. ¿Sabes qué? Se subieron al techo. Vámonos al techo, y en el techo, ¿qué van a pensar? Vamos a ser ahí inoportunos. No, ya mejor dejémonos para otra ocasión. Nada de eso, ni qué otra ocasión, ni nada. Ellos abrieron un hueco, así como lo vemos, así en esa imagen, y empezaron a bajar a esta persona necesitada en esa casa, a la presencia de Jesús. Amados, no le hagan caso a las trabas. Ustedes busquen a Jesús. No permitas que la multitud, con estos ejemplos que te he dado y los que me faltan, no permitas que ello impida que tú te entregues a Jesús y lo ames como se debe, como Él se lo merece. Los obstáculos son particulares y hay que tener cuidado. Tercer punto que vamos a ver en esta enseñanza. Ya vimos que no le importó a estos. Tercer punto, los 3 evangelistas mencionan algo muy importante, y ese algo muy importante es y al ver Jesús, la fe de ellos. Y con la imagen que vimos, ya nos dimos cuenta que así se ve la fe. ¿Cómo será la fe? ¿Será que es invisible la fe? No, amados. La fe se ve, la fe se puede ver. ¿Y cómo es que la vemos en ellos? ¿O cómo es que Jesús la miró en ellos? Por sus actos, por su conducta, por su confianza. Ellos sabían y ellos creían de todo corazón que ese hombre iba a ser sanado por Jesús. Ellos lo creyeron de todo corazón. Amados, qué importante es que lo que tú vayas a hacer en tu casa con tus seres queridos, que cuando tú leas la Biblia en tu casa, con tu gente, con tus familias, con tus amistades o tú mismo, tú misma, lo hagas en una actitud de fe. Deben de tener fe de que Dios les va a hablar en esa lectura. Deben de tener fe de que Dios va a bendecir lo que ustedes hagan en esa búsqueda en su casa con Jesús. Es necesario buscar a Jesús en tu casa. Es necesario buscar a Jesús con los tuyos, hablar de las Sagradas Escrituras, tocar, apoyarlos, sus dudas que tengan, etcétera, etcétera. Es necesario hablar de Jesús en tu casa con mucha confianza y con mucha fe. La Biblia dice que el que se acerque a Dios debe de creer que le hay y que más, y que es premiador, galardonador de los que le buscan.
Pero los que no le buscan, amados. Amados, si tú eres constante en una búsqueda de Dios, lo obvio y lo lógico, y más si lo haces con una actitud de fe, es que tú tengas un encuentro con Jesús y tu vida sea diferente. Eso es lo lógico. Lo anormal es que tú vengas y no pase nada en tu vida. Pueden ser por dos cosas: poca fe, o dos, o no quieres soltar tu mala manera de vivir, o sea, tus pecados, no los quieres soltar. Entonces es muy importante que tú te acerques con fe, con una actitud correcta, como la que hemos estado viendo en estas enseñanzas. Aquí hay algo interesante. Jesús no era ajeno a lo que estaba sufriendo este paralítico. Jesús no fue ajeno a esa actitud de fe de estas personas. No fue insensible. Jesús premió esa fe. Jesús bendijo esa confianza. Él miró la fe de ellos. No dice de él, de ellos, de los 5. Si ustedes me preguntan, ¿y fueron perdonados los otros 4? Pues la Biblia no lo dice, pero yo pienso que sí, es una opinión muy personal, porque Jesús les miró fe a los 5, no nomás al paralítico, sino a los 5 les miró fe. No lo dice la Biblia, no lo dicen los evangelistas, pero mi opinión muy humilde es que hubo perdón también para ellos, porque ellos confiaron, es mi opinión. Sé que la Biblia no lo dice, pero sí dice algo interesante. Al ver que la fe de ellos está generalizando a los 5 individuos, a las 5 personas. Yo no sé cuál sea tu problema, yo no sé cuál sea tu adversidad. Ellos tenían un problema, la multitud, no nomás eso, tenían a un enfermo, y el enfermo tenía ¿qué? Su enfermedad, tenía una adversidad, tenía muchos males, pero había algo bueno que tenía, y eso era fe, confianza. Yo no sé cuáles sean tus situaciones, pero debes de tener fe, debes de tener confianza en Cristo Jesús. Confía en Jesús, busca a Jesús con una actitud de fe en todos los aspectos, en casa, en la Biblia, en algún libro, en tu oración, etcétera. Una actitud de fe. Amén. Eso es muy importante. Cuarto punto, ¿qué ocurre en esa casa? Se acercan, bajan a la persona y ahí queda todo. No, Jesús dice unas palabras muy sencillas, pero llenas de vida y llenas de perdón. ¿Qué dice? Tus pecados te son perdonados. En esa casa Jesús perdonó pecados. Oyes, ¿crees que iba el paralítico a eso? No precisamente. ¿Cuál era su necesidad del paralítico? ¿Por qué lo llevaban en ese lecho? ¿Para que fuera perdonado de todos sus pecados? ¿Quizá era la prioridad de él? No, pero ¿tenía fe para el perdón de sus pecados? Sí, sí la tenía. Entonces, cuando un ser humano se acerca, aquí aprendemos algo interesante, que un ser humano se puede acercar a Jesús con dos necesidades, física y espiritual. Y si Cristo dice, ¿cuál será más importante? O si tú dices como ser humano, ¿cuál será más importante? Nosotros como seres humanos lo que buscamos o lo que pensamos es que sea sanado, ¿no? Que el ciego vea, que el cojo salte, que el paralítico camine, que el sordo oiga, que el mudo hable. Pues eso es lo que quisiéramos que pasara con nuestros seres queridos o en tu propia persona, en tu propio cuerpo, si estás enfermo de alguna otra enfermedad, que Jesús te sane. Pero también tienes la necesidad de tu alma del perdón de tus pecados. ¿Cuál será de las dos más importantes? ¿La momentánea o la eterna? Pero ¿cuál quiere la gente si está en esas circunstancias? ¿Cuál es lo que quiere la gente? Por lógica y naturalmente. ¿Qué es lo que quiere la gente? Como humanos que son, ¿cuál? La física, ¿no? Algunos si se ponen listos dirán, no, yo quiero las dos. Sí, pero nada más hay una que Dios te quiere dar. ¿Cuál quisieras? Hay una nada más. Y yo pienso que mucha gente escogería la temporal y dejarán de ver la eterna. Nosotros, como conocedores de la Escritura, lectores, etcétera, pues tú dices, pues lo más correcto es decir, la de adentro, la del alma. Amados, la prioridad para Dios fue esa, la del alma. Cristo Jesús lo que hizo fue perdonar los pecados de esta persona. Tus pecados te son perdonados. Oh, amados, bendito paralítico, de veras. ¿Cuánta gente busca el perdón de los pecados y no lo encuentra? ¿Por qué? Porque no lo hace de una manera correcta.
Lo hace con un pie queriendo el perdón y con el otro pie no queriendo soltar su pecado. Y así quieren el perdón. Quieren ir al cielo, pero también quieren el pecado. Quieren la gloria eterna, pero también quieren su mala manera de vivir. No se puede así, amados. No se puede. Entonces, vemos nosotros que Jesús le perdonó los pecados porque esa era su necesidad, esa era la prioridad. Esa era la prioridad para ese hombre. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y nos encontramos que en esa casa, por buscar a Jesús con mucha fe y con mucha confianza, Jesús perdonó pecados. Jesús perdonó pecados en ese hogar, sea en la casa de Pedro o haya sido en otra casa. Pero en esa casa Jesús perdonó pecados. Amada persona, tú que estás aquí presente, ¿Jesús ya te perdonó tus pecados? Jesús ya te dijo, tus pecados te son perdonados. Si la respuesta es un no, ¿por qué? ¿Por qué será? Puede haber varias respuestas, ¿verdad?, a esta pregunta o a esta incógnita, y tú la sabes. Pero si aún tú no has sido perdonado, perdonada por Cristo Jesús, ¿cuánto tiempo te vas a esperar para buscar el perdón de tus pecados? ¿Cuánto tiempo vas a esperarte? Y si tú dices, pues bueno, yo creo que me voy a esperar hasta que termine esto, a que termine aquello, termine el otro, es tu decisión y es respetable. Pero si te mueres o si te pasa algo, a lo mejor dejemos que te mueras, el ejemplo de que te mueras, y yo no deseo eso, pero yo también, a lo mejor yo me muero primero que ustedes. Pero yo sé lo que Cristo ha hecho en mi vida y en quién he creído. ¿Y tú? ¿Qué tal si no pasa eso, sino que pasa un accidente y en ese accidente te das un golpe en la cabeza y quedas mal de la cabeza? Si tú quedas mal en tu cabeza, es como hubieras muerto. Es como si hubieras muerto. Quedas mal de tus facultades mentales por ese golpe, pero quedas en tu impiedad, en tu maldad. ¿Y así cómo podrás ser salvo? Es complicado, te la estás jugando. ¿O que la gente no se golpea en la cabeza? ¿Que la gente no se cae? ¿Que la gente no tiene accidentes? ¿Y puede quedar mal? ¿Y qué tal si te pasa eso? ¿O si nos pasa eso? ¿Verdad que no piensas en eso? ¿Verdad que no piensas que aquí esto se puede caer y quedamos aquí con un golpe en la cabeza o tantito peor, aplastados y hay muertos por todo el escombro? Nada más porque venimos aquí a buscar a Dios, aquí esto no se va a caer el lugar. No, amados, un mismo suceso le pasa al injusto, tanto al bueno y al malo, un mismo suceso. ¿Y cuál es ese mismo suceso? Que vamos a morir. De una o de otra manera vamos a morir. ¿O no murieron las generaciones pasadas? ¿No han muerto? ¿Dónde están aquellos que vivieron hace 200 años? No me digas que están vivos. Aquí en la tierra, a eso me refiero. No, ya están muertitos. ¿Dónde están nuestros seres queridos que ya han fallecido? Pues ya están, su cuerpo está en el panteón, pero su alma ya está en la eternidad. Su alma ya está en la eternidad. Lo digo con todo respeto, pero qué triste, ahorita estamos 3 de noviembre. Estamos 3 de noviembre. Amados, estamos vivos ahorita. ¿Qué preferirías tú como padre, como madre, como hijo, como esposo, como esposa? ¿Que te den flores ahorita en vida? ¿Que te den tus dulcecitos, tus chocolatitos, no sé, todo lo que llevan al panteón, a los muertitos? ¿Sí me explico? Es mejor darlo en vida. Es mejor darlo en vida. Porque ya cuando lo llevan ahí en el panteón, hay quienes lo hacen por un remordimiento, hay quienes no, simplemente porque es la cultura, es la costumbre. Pero amado, no los escuchan. No lo escuchan. Ya vimos 4 enseñanzas al respecto de la eternidad. Las pueden ustedes checar. Hablamos de la eternidad. Ya vimos que hay después de la muerte. El cuerpo va al polvo y el alma va a la eternidad. Ya no escucha a nadie. Cuando la persona muere se desprende el alma y eso puede escuchar. Algunos han vuelto y otros ya no. Ya han escuchado y dieron testimonio al respecto. Eso ya lo explicamos. Entonces, qué importante es, amados, el perdón de los pecados. Estar perdonado por Dios, perdonada por Dios. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nos cuide. Y no quiero generar aquí una situación de psicológica, ¿verdad? O de miedo. No, amados, por eso hay que estar bien con Dios. Hay que estar en paz con Dios. Y ustedes pueden hacerlo, pueden estarlo. Pero quedan cada uno de ustedes en esa búsqueda y en esa actitud de cómo se acerquen a Jesús. Jesús perdonó pecados a esta persona. Pasamos al 5º punto. ¿Qué es lo que vamos a ver en este 5º punto? Los 3 evangelios mencionan que los escribas y los fariseos cavilaban diciendo que Jesús estaba blasfemando
porque le perdonó sus pecados al paralítico. El único que puede perdonar pecados es Dios. A ver lo que dice Isaías 43:25. Dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién fue el que perdonó las rebeliones o los pecados de este pueblo? Dios. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y hay más pasajes donde nos dice que Dios es el único que puede perdonar pecados, no un sacerdote, no un hombre en representación de Dios, no. El único que perdona directamente los pecados es Dios, que la gente comete, que la gente hace. Entonces los judíos, los escribas y los fariseos, teniendo esa porción de las escrituras y otras más, por eso decían en su corazón, este está blasfemando, este está blasfemando. Pero no, Jesús no estaba blasfemando. Cuando ellos dicen que Jesús estaba blasfemando, estaban dando a entender que estaba maldiciendo a Dios. Este está maldiciendo a Dios. Este está hablando mal de Dios, se está poniendo en el lugar de Dios. Blasfemia, dice, está blasfemando. Pero amados, Jesús no estaba blasfemando. En eso ellos estaban equivocados. Muy equivocados. ¿Por qué? Porque Jesús, amados, era Dios. Y es Dios. Jesús es Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos que estas personas, los judíos, o sobre todo los escribas y los fariseos, ellos se puede entender un poquito su preocupación. Pero el detalle es que ellos no creían que Jesús era el Mesías, que Jesús era el yo soy, que Jesús era el verbo de Dios, que Jesús era Dios. Ese era el problema. Ellos no creían que Jesús era Dios. No porque no supieran la Biblia, ellos lo sabían. Supieron dónde iban a ser el Mesías. Se lo dijeron, ya lo estudiamos eso, ¿se acuerdan? Ya lo estudiamos. Se lo dijeron a Herodes, dónde iban a ser. Ya lo sabían los escribas y ya lo sabían los fariseos, dónde iban a ser el Cristo. Pero ellos no siguieron, ¿verdad? Ni a esa luz, ni a los magos, ni a esas personas, ¿verdad? Que iban y le ofrecieron a Jesús oro, incienso y mirra, etcétera. No fueron los líderes. Entonces, amada persona, es particular. Ellos empiezan a cavilar dentro de sus corazones y Jesús les llama la atención, les dice por qué están así, por qué piensan mal de mí, por qué no creen en mí. Y aquí pudiéramos detenernos un poquito y aplicarlo de la siguiente manera. Amada persona, Jesús se vuelve a preguntar y hace una pregunta. ¿Por qué no crees en tu corazón que Él realmente te está pidiendo que creas en Él? Que Él te está llamando a un arrepentimiento. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no te has arrepentido? ¿Por qué no has dejado tu mala manera de vivir? ¿Cuándo te vas a entregar a Él? ¿Por qué no crees en Él, que Él te está llamando? Que Él quiere visitar tu casa. ¿Por qué no te has humillado? ¿Por qué no has clamado? Ya vimos la bendición que hubo en un adolescente. Pasó de muerte a vida. Talita Cumí. ¿La hija de quién? De Jairo. Tú eres un joven, eres un adolescente, que tú no tienes necesidad de Cristo. ¿Por qué no te has humillado? ¿Por qué no te has entregado? ¿Por qué sigues igual? Ya sé, porque tú quieres. Porque no quieres entregarte a Cristo. Porque a lo mejor amas más esta tierra que lo eterno, que el cielo. No lo sé, pero eso es lo que tú estás haciendo. Posponiendo. Esperemos que no sea demasiado tarde el día de mañana para ti. Penúltimo punto. En esa casa Jesús hizo un milagro. No nomás perdonó los pecados del paralítico, sino que al ver esa actitud incrédula, esa actitud negativa de estos líderes, ¿qué es lo que hace Jesús? Confirmar lo que Él era, afirmar lo que Él era. Era Dios y es Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué es más fácil, verdad? ¿Qué será más fácil? Entonces Jesús decide sanar a este paralítico. Hizo el milagro, Jesús le dijo, a él le ordenó, levántate, toma tu lecho y anda.
Amados, todavía no era sanado la persona. Se requirió algo de fe también en él. Jesús le da la orden. Y él tenía, para que fuera sanado, tenía que creer las palabras de Cristo y obedecer. Jesús le dio un mandamiento: levántate. Segundo, toma tu lecho, tu cama. Tercero, anda y vete a tu casa. Y eso fue lo que hizo. Obedeció con fe a Cristo Jesús. Porque para levantarse, tenía que él impulsarse y creer que él se iba a levantar. No, ay Señor, ¿será que voy a poder levantarme? Pero es que estoy paralítico, Señor, mejor haz algo mágico, así como la vez pasada que por ahí escuché que agarraste lodo y escupiste y lo pusiste en los ojos y el ciego vio. Así yo hazme algo, yo quiero sentir que me toque, tócame Jesús. Jesús nada más le dio una instrucción, no le tocó, no le puso su mano, nada. Solamente le dijo: levántate, toma tu lecho, anda y vete a tu casa. Amados, ¿qué necesitaba el paralítico? Creer, tener fe en Jesús, en la palabra de Jesús. ¿Tú crees que Jesús no te está llamando a ti? ¿Será que Jesús quiere que yo sea salva? Sí. ¿Será que Jesús quiere que yo sea salvo? Sí. ¿Será que Jesús puede transformar la vida de mis seres queridos? Sí. Al que cree, todo le es posible. ¿Por qué no lo intentan? De todo corazón. Hay que creer. Hay que tener fe. Y vemos nosotros que Jesús hizo el milagro, sanó al paralítico. Último punto de esta enseñanza. El paralítico glorificó ¿a quién? A Dios. El paralítico lo hizo glorificando a Dios. Y aquí glorificar es que él se puso gozoso y le dio la gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tuvo misericordia de mí, interna y externamente. Él perdonó mis pecados, me hizo una nueva criatura y me dio la oportunidad de caminar. Él fue sanado. Él le dio gloria a Dios. Gracias Jesús, gracias Dios. Con una alegría, con una felicidad, en ese hogar entró una persona necesitada de dos maneras, externa e internamente. Entró con una cama que lo cargaba, que lo llevaba, y después, ahora sale con la cama, pero ahora él cargaba la cama. Entró en cama y salió con la cama. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Cristo. Hace nuevas todas las cosas. Lo imposible lo hace posible. Salió glorificando a Dios. Y entonces, si Jesús ha hecho una obra en tu vida, hay que darle la gloria a Dios. Si Jesús contesta una oración, hay que darle la gloria a Dios. Si Jesús visita tu casa, hay que darle la gloria a Dios. Si Jesús ha tenido misericordia, hay que darle la gloria a Dios. En pocas palabras, glorifiquemos a Dios. Exaltemos a Dios. Porque Él es digno de toda alabanza y de toda honra y de toda gloria. ¿En dónde fue glorificado Jesús? ¿En dónde fue glorificado Dios? En esa casa. En esa casa fue glorificado Dios. Y nuestro Dios es digno de ser glorificado en nuestras casas. Glorifiquemos a Dios en nuestras casas, en nuestras vidas y donde tengamos la oportunidad. Démosle la gloria a Dios. Él es digno de toda honra, de toda gloria y de toda alabanza. Amada persona, no nomás el paralítico le dio gloria a Dios, sino aún también la gente le dio gloria a Dios. Eso hizo Jesús en esa casa, sea de Simón Pedro o de alguna otra casa de los discípulos, pero ocurrió en una casa. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor Jesús, tú eres el único que puedes hacer eso. Tú tienes toda la autoridad para perdonar pecados. Tienes toda la autoridad, Señor, para curar una enfermedad.
Tienes el poder. Tú eres el mismo ayer, hoy y mañana. En ti no hay mudanza, Señor. Tú no cambias, pues eres el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús, ¿cómo no darte honra? ¿Cómo no darte gloria? Si tú has tenido misericordia de nosotros, en este día nos has traído con vida. No veo a ningún cojo, ningún manco, ni ningún ciego, Señor. Algo, Señor, que tengamos en nuestro cuerpo como otras personas tienen una enfermedad, algo considerable, Señor, muy considerable. Gracias por la salud que nos das, Señor. Gracias por la vida que nos das. Gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra en este día. Ayúdanos, Señor Jesús, a corresponder tantas misericordias, tantos socorros, tanta ayuda y tanta paciencia y tanta verdades que nos has hablado. Estamos por culminar, Jesús, esta serie de enseñanzas. Visita nuestras casas, Señor. Visita nuestras vidas. Visita los nuestros. Te damos gloria, honra por todo lo que has estado haciendo, Señor, y por todo lo que harás. Bendito seas hoy y siempre, amado Jesús. Glorificamos y levantamos tu nombre por todo lo que haces y por todo lo que harás. Visítanos, Jesús. Socórrenos, bendícenos, ven con tu luz admirable, ven con tu verdad, con tu palabra, ven con tu espíritu y haz volver nuestro corazón más y más a ti, Señor. Ponemos en tus manos nuestra casa, nuestros familiares, nuestras amistades, Señor, nuestras vidas. Visítalas, Señor. Visítalas, Padre. Ven con tu espíritu y alúmbranos, guíanos, socórrenos. Digno de alabanza, digno de adoración, eres tú, Jesús. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande en majestad, eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano Rey. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande en majestad, eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel,
Te bendecimos, Señor. Vamos a ponernos de pie de favor y vamos a terminar esta reunión glorificando a aquel que es signo de gloria. Esto es Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo de Dios. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande en majestad. Eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano Rey. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Tuyo son la gloria y el poder. Eres Dios, perfecto, recto y fiel. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Tuyo son la gloria y el poder. Eres Dios, te amamos y te adoramos, Señor. Santo, te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, por la eternidad, Cordero, Cordero de Dios, que inmolado estás, levanto mi voz, príncipe de paz. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Amén. Tuyo son la gloria y el poder. Gracias. Eres Dios, perfecto, recto y fiel. Para ti, imperio y majestad, solo tú, perfecto en santidad. Tuyo son la gloria y el poder. Eres Dios, te amamos y te adoramos. Santo, te alabamos, te adoramos. Santo eres, oh Jesús. Santo eres, Señor, te alabamos, Jesús. Te bendecimos, te damos gloria, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor Jesús.
toda la gloria, el poder, nuestras vidas, nuestras almas. Digno eres de obediencia, Señor. Digno eres de ser creído, de ser servido, de ser exaltado, Señor. Hoy te alabamos, hoy te exaltamos, Jesús. Te damos honra y gloria, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te alabamos. Eres nuestro Señor, Jesús. Precioso Jesús, maravilloso. Eres único. Eres real. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Que toda la creación le adore sin cesar.